Bueno, hermanos, entonces estamos estudiando ya al final de la carta a los Efesios, donde el apóstol Pablo alude al tema de la lucha espiritual del creyente, o conocida por nosotros como guerra espiritual, y en fin, con un sinnúmero de nombres que realmente este es el tema mm, al del que más han abusado, con el que más han torcido la palabra. Es un tema bastante complejo y yo quiero simplemente que nosotros en esta noche extractemos los principios espirituales que hay aquí y los apliquemos a nuestra vida cristiana. Vamos a leer a partir del versículo 10, leemos hasta de corrido del 10 al 20. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gloria a Dios. Bueno, la palabra por lo demás, la palabra por lo demás implica en este texto que la lucha espiritual del creyente no es una actividad ajena a la vida integral del creyente. La frase por lo demás, implica que la lucha espiritual del creyente es una consecuencia que viene por causa de la manera como él vive, por causa de quién es él y por causa de la manera como él anda delante de Dios y delante de los hombres. El por lo demás no implica que esta lucha espiritual sea algo que nosotros como creyentes debamos en un momento dado asumir o debamos involucrarnos en algún momento dado. No. La palabra por lo demás significa que todo lo que ha expuesto el apóstol Pablo con respecto a la vida del creyente implica en sí mismo estar involucrado continuamente en una batalla espiritual. En otras palabras, la vida del cristiano, conforme a los lineamientos divinos, conforme a los decretos divinos, conforme a los mandamientos divinos, la vida del cristiano es y será siempre una batalla espiritual. Aquí no estamos hablando de una serie de sucesos o de una serie de eventos que nos pueden ocurrir o a lo que nos podemos dedicar. Es decir, yo esta noche voy a hacer guerra espiritual, yo esta noche voy a batallar. Sí, eso es cierto cuando usted decide en una noche orar, en una noche vigilar, en una noche clamar. Sí, está batallando, es una guerra espiritual, pero la guerra espiritual del creyente usted no determina que sea esta noche o pasado mañana. No, la guerra espiritual del creyente es un estado continuo en el que se encuentra el creyente. El apóstol Pablo, cuando dice por lo demás, está concluyendo, está resumiendo todo lo que él ha dicho. El por lo demás tiene que ver exactamente con los 3 primeros capítulos que hablan de lo que Dios ha hecho en nosotros: elección, predestinación, santificación, glorificación, herencia, todo lo que Dios ha hecho. Luego también habla de lo que en el capítulo 4, 5 y 6 se nos explica acerca de si somos los escogidos, si somos los predestinados para ser santos y sin mancha. Entonces debemos andar, como comienza diciendo el capítulo 4, debemos andar con toda humildad y mansedumbre, solícitos en salvaguardar la unidad de la fe, ¿cierto? Creciendo en el amor,
unidos los unos por los otros en las coyunturas, ¿cierto? Todo esto habla de nuestra vida como cristianos. Luego habla de vivir en pureza y no en lujuria, de vivir buscando la llenura del Espíritu Santo y no la embriaguez del vino, de vivir diciendo la verdad en vez de estar mintiendo, de vivir siendo personas que tengamos recursos para ayudar a los demás y no personas que hurtemos. El que hurte ya no hurte, sino que trabaje. O sea, cuando viene toda la descripción de la vida cristiana y termina en la implicación de que abandonemos también esa forma de vida autoritaria, autónoma e independiente, y dice el apóstol Pablo, someteos los unos a los otros en el temor de Dios, y comienza a hablar de todas las posiciones de sometimiento del esposo para con su esposa, de su esposa para con su esposo, de los padres para con los hijos, de los amos para con los trabajadores, de los trabajadores para con los amos. Toda esta forma de vida donde se abandona el orgullo, donde se abandona la arrogancia, donde se abandona la autonomía, donde asumimos el rol del Señor Jesucristo, su mansedumbre y su humildad. Toda esta forma de vida es una lucha espiritual, es una batalla espiritual. Y esa batalla espiritual es una consecuencia de todas estas cosas, y es una batalla en la que estamos involucrados, en la que definitivamente estamos involucrados. El apóstol Pablo nos dice por eso, por lo demás. Usted no puede dedicarse, para hacer una ilustración más clara de lo que quiero decir. Si usted es una mujer que no se somete a su marido, que es rebelde con su marido, que lo ultraja, que lo maltrata, que no lo respeta, que no cumple ese papel de sometimiento, de mansedumbre, de humildad, usted no puede decir que usted es una guerrera de oración. Usted no puede decir que usted es una mujer que anda en la lucha espiritual. ¿Por qué? Porque ya usted está actuando bajo un principio de rebelión satánica y ya usted está vencida por las mismas estrategias de Satanás, de serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, no te sometas a nada, sé tú misma, libérate. Y una cantidad de cosas que si nosotros nos podemos ahondar aún en muchísimas predicaciones que escucho acerca de un mal enfoque que hay de la feminidad, donde la feminidad verdadera se está corrompiendo, se está adulterando y estamos perdiendo la esencia de lo que somos como mujeres, porque el mundo nos está bombardeando con unos mensajes así de emancipación. Y la pregunta es, ¿de qué es que nos vamos a emancipar? Nos vamos a emancipar de Cristo, de su palabra. ¿De qué es que nos vamos a emancipar? Entonces, cuando nosotros hablamos de lucha espiritual, nosotros tenemos que hablar primeramente de nuestra vida, de que si nuestra vida es una vida de mansedumbre y de humildad, si nosotros estamos en la iglesia bregando por la unidad de la iglesia o murmurando para que haya división en la iglesia, si nosotros en esta vida espiritual nosotros hemos aborrecido las cosas del mundo, hemos cambiado la lujuria por el amor, hemos cambiado la mentira por la verdad, hemos cambiado el egoísmo por la generosidad. O sea, cuando nosotros practicamos la vida cristiana, cuando nosotros nos sometemos a los lineamientos cristianos, entonces sí podemos decir, estamos en la batalla espiritual, o sea, estamos en el frente opuesto. ¿Por qué? Porque el frente de Satanás trabaja con orgullo, con soberbia, trabaja con altivez, trabaja de una manera independiente, autónoma, no se sujeta a nadie, no escucha a nadie, no cree en nadie. Entonces, nosotros tenemos que saber primeramente de qué bando somos. Si somos del bando de la iglesia del Señor Jesucristo, de los que hacen su voluntad, de los que se niegan a defenderse y le entregan su causa al Señor Jesús porque siguen sus pisadas y quieren seguir ese ejemplo de Jesús que enmudeció aún cuando lo acusaban injustamente. Entonces, primero tenemos que saber de qué bando somos, porque nadie puede salir a pelear con el enemigo si ni siquiera sabe quién es el enemigo y si ni siquiera sabe si está
precisamente trabajando a favor del enemigo. Entonces la lucha espiritual del creyente es una consecuencia de una forma de vida que es contraria a la carne, que es contraria al ego, que es contrario a lo que el enemigo quiere y que es contrario a lo que el mundo propone aún con su evangelio adulterado. Entonces él dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. En la lucha espiritual tenemos un solo poder, ese es el poder de Dios. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestras fuerzas no están en nosotros. El ser humano tiene un cúmulo de fuerzas, un potencial, una energía propia de su vida. Pero el creyente es alguien que ha muerto y su vida, dice la Escritura, está escondida con Cristo en Dios. Toda la fuerza del cristiano tiene que estar en la presencia de Dios. Yo tengo que entender la lucha espiritual como lo dice el apóstol Pablo. Dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos levantamos cada día, nuestros enemigos no son las personas con las que nos rodeamos. Tenemos que identificar al enemigo, que son esos seres espirituales caídos. Y al identificar que nuestro enemigo es un ser espiritual caído, nosotros tenemos que llegar a la conclusión lógica de que nosotros no podemos combatirlos, porque como seres humanos no estamos dotados ni de la fuerza, ni del poder, ni de la astucia, ni de la estrategia, ni de la sabiduría que tienen las tinieblas. Entonces, si yo sé que el enemigo tiene una fuerza que es superior a la mía, el apóstol Pablo lo que me está diciendo es fortalécete en el poder del Señor Jesucristo. No confíes en tus fuerzas para vencer, para ganar, para salir adelante, para mantenerte firme, para ser paciente con tus hermanos, para ser amorosa con tus enemigos, para hacer una cantidad de cosas, hermano, que es que a veces no nos damos cuenta que son el meollo del asunto, las cosas que tienen que ver con el carácter, las cosas que tienen que ver con el carácter, con las cosas que tienen que ver con dar una blanda respuesta a alguien que en un momento dado nos está atacando, las cosas que tienen que ver con el dominio propio, con la mansedumbre, con la paciencia. Yo necesito un poder sobrenatural. Esto yo como les digo, pero trato de dominarme, trato de controlarme. Entonces, hermanos, les decía que lo primero que dice el apóstol Pablo es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y no dice que de vez en cuando vamos a tener una lucha espiritual, no, dice que estamos en un estado de batalla espiritual, que el mundo de las tinieblas está en contra nuestra. ¿Cuándo? Eso fue ayer, fue hoy, fue cuando me enfermé o fue cuando me accidenté, que el enemigo, no, continuamente el enemigo está en nuestra contra y yo necesito fortalecerme en el poder de Dios. Esta es una verdad sencilla, esta es una verdad elemental. El peligro de la lucha espiritual es creer que todo lo puedes, creer que todo está bien, creer que puedes vivir sin orar, creer que puedes aplazar tu encuentro con Dios, creer que en tus propias fuerzas puedes mantenerte firme. Ese es el fracaso del creyente, el creer que puede, el sentirse completo, el sentirse satisfecho. El creyente que se siente débil, el creyente que se siente frágil, el creyente que cada día se aferra al poder de Dios en la mañana, aún porque dice, es que ni un solo día de la vida yo puedo avanzar sin su poder. Yo recuerdo que cuando estudiaba en el Seminario Bíblico del Caribe, estudiaba con nosotros un preso, un hombre que estaba preso y que le daban permiso para ir todos los sábados a estudiar con nosotros y pasábamos toda la mañana con él. Y él nos contaba que cada día para él era una batalla y que cuando él se levantaba, lo primero que hacía era arrodillarse y decirle a Dios, dame fuerzas para vencer este día, dame la victoria este día. Él lo único que le pedía a Dios era que Dios le diera la victoria en ese día. ¿Qué significaba para él que Dios le diera la victoria en ese día? Pues que los otros presos no lo tentaran
a hacer cosas malas, que no lo tentaran a dar mal testimonio, que no se angustiara en su corazón, que no llegara a la tristeza, que no llegara a la depresión, que no se involucrara en ningún problema, que no le hiciera mal a nadie, que tuviese el valor de testificar. Para él eso era la victoria de un día, pero lo que él tenía claro era que esa victoria no la podía obtener él por su esfuerzo y por eso clamaba al primer minuto de su día, apenas se despertaba, clamaba a Dios pidiéndole la victoria. Y era un hombre que apenas estaba estudiando, o sea, ¿cómo tenía ese concepto tan claro de la batalla espiritual? Si ni siquiera había estudiado el libro de Efesios, pero él tenía claro que la vida era una batalla y que el poder de Dios estaba en su presencia y en buscar el poder de Dios estaba la victoria. ¿Para cuándo? Para cada día, como dijo el Señor Jesucristo, que le baste a cada día su propio afán. Entonces nos tenemos que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Es una frase que implica, hermano, que cada instante y cada segundo en el que permanecemos en comunión con Dios, buscando su rostro, buscando su presencia y clamando, nos estamos llenando de la fuerza y del poder del mismo Señor Jesucristo. Y eso es supremamente importante, vivir cada día de nuestras vidas llenos de fuerza y llenos de poder. Dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Bueno, aquí viene la frase de la armadura de Dios, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Todos los intérpretes están de acuerdo que estando preso el apóstol Pablo, él veía todos los días a los soldados romanos con toda su armadura, con todo su uniforme de batalla, de guerra, y que él, guiado por el Espíritu Santo, al ver esos uniformes romanos todos los días, se sintió inspirado para hablar acerca de la protección de Dios sobre nuestras vidas, acerca de algo que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes. Uno de los errores más grandes que se han cometido en el cristianismo es que algunas personas místicas, quizás hasta con buena intención, han enseñado que nosotros nos ponemos de un momento a otro la armadura de Dios, que para ir a algunas partes o a hacer algunas cosas tenemos que tomar esa armadura de Dios. Pero aquí la palabra vestíos de toda la armadura de Dios tiene que ver con todo aquello que el creyente tiene permanentemente en Cristo Jesús, desde el mismo momento de su conversión. No dice que nos vistamos, dice que estamos vestidos de toda la armadura de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que esa armadura es nuestra y que está puesta y debemos tenerla puesta siempre. Antes de pasar a la armadura de Dios, dividamos esto en las tres cosas. Ya vimos lo que es el poder en el que nos tenemos que fortalecer, que es el poder del Señor Jesucristo, ¿cierto? Como si el Señor Jesucristo fuese una fuente de fuerza, de vigor y de poder. Ahí nos tenemos que sumergir todos los días de nuestras vidas. Ok, luego vamos a identificar el enemigo. Dice, el enemigo es el diablo, dice, para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Pero el apóstol Pablo habla en el versículo 12 de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo no pretendió dar un tratado de de angeliología y de demonios. No. Si hubiera sido así, hubiera hecho una exposición más específica de cada cosa. El propósito del apóstol Pablo no es que elaboráramos una teología acerca de la clasificación de los rangos de los demonios y de todas estas huestes espirituales de maldad. No era eso. Lo que el apóstol Pablo nos quiso dar a entender es que el enemigo está organizado, que el enemigo actúa, que Satanás tiene una hueste de demonios que ejercen su dominio sobre la tierra.
porque el ser humano, porque el hombre le entregó ese dominio. Y todo eso ya él lo había dicho en el capítulo 2 de Efesios, cuando decía que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está volviendo al mismo tema, en la potestad del aire, en las regiones celestes, ¿cierto? Conforme a lo que la Biblia dice, y creo que esto ya lo he dicho, y conforme a algunos comentarios del apóstol Pablo en algunas de sus cartas, donde dice haber subido al tercer cielo, se ha hecho una estratificación del cielo, donde entendemos que el cielo que alcanzamos a ver y que alcanzamos a habitar es la atmósfera que nosotros podemos percibir. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es la habitación de los ángeles caídos, los ángeles que se rebelaron y se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios y que fueron despojados del tercer cielo, donde antes habitaban adorando a Dios porque fueron creados también para la gloria de Dios, pero en su rebelión fueron expulsados del tercer cielo y están en ese segundo cielo, en esos lugares celestiales donde ejercen su maldad, donde ejercen su iniquidad. Entonces hay algunos aspectos de este asunto, como por ejemplo en el libro de Daniel, que es un libro que habla acerca de todos los reinos que han existido a través de la historia. Y bueno, en otra ocasión que estudiamos el libro de Daniel, hablamos acerca de eso. Pero Daniel fue un hombre que recibió visiones acerca de los gobiernos del mundo. Él recibió una visión que creo que todos conocemos, la visión de una estatua que tiene una cabeza de oro, que la cabeza de oro representaba y simbolizaba el imperio babilónico, y luego viene unos brazos y unos pechos de plata que representan al imperio medo-persa, luego viene un vientre de bronce que representa al imperio griego, y luego vienen las piernas de hierro que representan al imperio romano. Y en toda esa revelación profética que Dios le da a Daniel, hay reyes que se levantan y reyes que son derrocados, ¿cierto? El primer rey que Dios levanta, porque el que quita y pone reyes es Dios, es Nabucodonosor, pero finalmente Dios derriba a Nabucodonosor y luego se levanta el rey Darío de Persia y todo eso. Cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel, hay algunos principios que nos muestran que cada gobierno humano tiene también en sus aires unas huestes espirituales de maldad. Por ejemplo, aquí en Colombia se mueven potestades de maldad, se están moviendo potestades de homosexualismo, se están moviendo potestades de mucha lujuria, de mucha laxivia, de mucha inmundicia. Se está moviendo una potestad de odio en Colombia, una potestad de odio, y tenemos que estar siempre prestos a no dejarnos influenciar por eso, una potestad de odio que se mueve en todas partes y que se manifiesta de pronto en esos comentarios hirientes, ofensivos que se hacen por redes sociales. Entonces, potestades de odio, potestades de maldad, potestades de iniquidad, potestades de corrupción. ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos por toda la influencia que ejercen en medio de las personas. Entonces, están esas potestades ahí, y el apóstol Pablo lo que quiere es que nosotros entendamos que esas potestades existen y que ejercen esa influencia maligna y perversa sobre la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros no nos involucremos en odios personales que sí nos pueden dañar por dentro y que sí nos pueden destruir. En la batalla espiritual yo tengo que darme cuenta primero que si yo tengo un conflicto con alguien, el principio que tengo que recordar es, debo recordar que no tengo lucha contra carne y sangre. En otras palabras, debo recordar que mi lucha no es con esa persona, que hay huestes espirituales de maldad que están usando a esa persona para hacerme daño, que yo tengo que poner mi mirada en el cielo y tengo que fortalecerme en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza para
poder tratar a esa persona con amor, para poder tratar a esa persona con paciencia, para poder tratar a esa persona con clemencia y con misericordia y no involucrarme en una guerra de odios donde Satanás se va a reír de la manera como yo voy a caer. Entonces la guerra espiritual no es estar reprendiendo demonios, no, es estar conscientes del mundo espiritual, no permitiendo que ese mundo espiritual nos domine. De hecho, una de las reglamentaciones básicas de la guerra espiritual dada por el apóstol Pedro dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No dice peleen con el diablo, arremetan con el diablo. No dice nada de eso. Dice someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando le dijeron, pero convierte las piedras en pan. No solo de pan vivirá el hombre. Dios me puede sustentar. Me someto a la voluntad de Dios, me someto a la orden del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me trajo aquí al desierto, aquí me quedo, Él me sostendrá. No voy a usar los poderes que Dios me ha dado para satisfacer mi propio ego. Me quedo aquí en la voluntad de Dios. No fue una lucha con que, no, diablo, yo te voy a atacar, yo te voy a vencer. No fue la lucha, fue la lucha del sometimiento de la carne. El Señor Jesucristo sometía la carne a Dios el Padre y decía, no solo de pan vivirá el hombre. Te estás muriendo del hambre, tienes 40 días sin comer, convierte las piedras en pan. No solamente de pan vivirá el hombre. Me someto a la palabra de Dios. Eso es guerra espiritual. Pero tírate de este monte y que caigas en brazos de ángeles. Y dicen, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Es simplemente someterme a Dios cuando el enemigo está atacando, cuando la depresión está atacando, cuando la tristeza está atacando, cuando las ofensas, la murmuración, la difamación está atacando. Me quedo callada, bajo la mirada, clamo a Dios, le pido a Dios que me ayude, que me proteja, que me libre. Resisto al enemigo y el enemigo huye de nosotros. Nosotros tenemos un concepto un poco equivocado y turbio de la batalla espiritual. Continuamos. Dice, nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Les decía que cada vez que sube y baja un reino, un principado, hay un principado espiritual gobernando sobre las áreas de esa región. Porque precisamente el hombre cayó y le ha dado esa autoridad a Satanás. Satanás no tiene más autoridad que la que el hombre le ha dado. Por eso él no tiene autoridad sobre nosotros. Él no tiene autoridad sobre nosotros a menos que Dios se la dé, a menos que le abramos la puerta, a menos que estemos débiles, a menos que no nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿quién es el enemigo? El enemigo es Satanás, con todos sus ejércitos organizados, establecidos en regiones espirituales de maldad. Es un llamado a que hagamos un estudio acerca de esos demonios. No, hermano, nosotros no estamos llamados a eso. No estamos llamados a eso. El que se encarga de eso es el Señor Jesucristo. Lo nuestro es buscar el poder de Cristo, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y entonces encontramos las armas que nos han sido dadas, que es ya la parte principal, las armas que Dios nos ha dado. Esa es la armadura del creyente. Dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Antes de continuar con la armadura, la palabra acechanzas del diablo, tiene que ver con una palabra mitus que significa métodos, astucias, es decir, maneras en las cuales el enemigo nos envuelve, nos confunde, nos seduce, nos cautiva. No pensemos que el enemigo siempre usa las tribulaciones, las angustias, los problemas. No, esa no es la herramienta favorita del enemigo. El enemigo usa otras herramientas para engañar, para confundir,
para seducir, para cautivar, herramientas que tienen que ver también con nuestras debilidades, herramientas que tienen que ver con la avaricia, con la lujuria. El enemigo hace caer a los creyentes mostrándole, haciéndole codiciar, desear y aún pensar que tiene derecho a todas esas cosas. Cuando estudiábamos las cartas del Apocalipsis, veíamos, por ejemplo, cosas como que habían unas doctrinas, la doctrina de Jezabel, la doctrina una doctrina llamada de las profundidades de Satanás, una cantidad de doctrinas que tenían que ver con que el hombre viviera a su manera, con que el hombre se desligara, ¿cierto?, de los principios bíblicos de la palabra de Dios y se dedicara solamente a satisfacer su ego. Esas son estrategias de Satanás. Satanás está utilizando hombres que en otro tiempo quizás fueron ministros de Cristo o que están disfrazados de ministros de Cristo. Por eso dice que se viste como ángel de luz. Así que yo tengo que saber también a quién escucho. Yo tengo que saber qué doctrinas estoy escuchando, porque el enemigo me puede seducir, me puede confundir. Por eso dice acechanzas del diablo. Acechanzas tiene que ver con estrategias, con maquinaciones, con planes ocultos para enredarnos y para confundirnos, donde un creyente que no está lleno de la palabra de Dios, que no está lleno de la revelación del conocimiento de Dios, cuando no conoce el creyente el propósito de Dios para su vida, puede ser confundido por el mismo Satanás en su propia iglesia, en su propia congregación o por sus propios hermanos. Por eso se habla de acechanzas, de estrategias, de cosas ocultas que no necesariamente son pruebas o dificultades, porque las pruebas Dios es el que define si van o no van, Él es el que las permite. Entonces, vamos ahora sí a la armadura de Dios. Vamos a la armadura de Dios. Les decía que la armadura de Dios no es algo que yo me pongo, sino algo que Dios me dio. Por eso dice armadura de Dios. Es algo que Dios me dio. Todo creyente tiene esa armadura, pero el apóstol Pablo lo que hace es describir qué es para que nosotros podamos cuidarla, para que nosotros podamos estar conscientes de cada pieza de esa armadura y que podamos entender que esa armadura es necesaria para nuestras vidas en todo momento y en todo lugar. Entonces vamos a mirar algunas partes de esta armadura. Un momentico, voy a correr esto acá. Bueno, vamos a mirar en el versículo 13, cuando comienza la descripción. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vamos a mirar estas tres primeras cosas. Dice, ceñidos los lomos, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Este es el cinto o el cinturón, como lo quieran llamar, el cinturón que inspiró al apóstol Pablo a llamar el cinturón de la verdad. Cuando el apóstol Pablo dice que tenemos que estar ceñidos nuestros lomos con la verdad, significa que no podemos ser creyentes que todavía estemos coqueteando con la mentira. Número uno, la forma como el Señor Jesucristo nos salva es a través de la verdad. La forma como el Señor Jesucristo nos liberta de la potestad de las tinieblas es a través de la verdad. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y se refería a la libertad del pecado, a la libertad del engaño de Satanás, porque Satanás es padre de mentira y la manera como Satanás esclaviza es a través de la mentira. Así que el cinturón de la verdad es un arma principal del creyente contra Satanás, porque la herramienta favorita y principal de Satanás es la mentira. Todos los dardos
y todas las acechanzas que él lanza para con nosotros son mentira y son engaño. En el momento en que nosotros podamos recibirlas por un instante, por un segundo, ya nos debilita, ya nos sucumbimos ante esa amenaza de Satanás, de tal manera que cuando se habla de guerra espiritual, el cinturón de la verdad, lo que significa es tener ceñidos mis lomos con la verdad, significa que yo haya abrazado la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo, la verdad de su palabra, significa que yo tengo que ser una persona que ame la verdad. Y uno de los problemas más graves que tenemos en este tiempo es que miles de cristianos asisten a muchas congregaciones donde se enseñan mentiras, donde se enseñan verdades a medias o adulteradas, y aun cuando entienden que eso no es verdad, con el eslogan de, bueno, yo tomo lo bueno y saco lo malo, pero no se irritan por esa torcedura del evangelio, no se irritan acerca de que una persona en un púlpito que está hablando de parte de Dios diga una mentira o tuerza la palabra de Dios, diciendo cosas como que el Espíritu Santo me reveló que ustedes tienen que darme el dinero o cosas así. Y las personas no aman la verdad, ni su cinturón es la verdad, no están ceñidos por la verdad, porque no hay un afecto por esa verdad. O como dice Pablo en su carta a los tesalonicenses, no han recibido el amor de la verdad para ser salvos. Han escuchado la verdad, pero no la han amado. Hermano, la fuerza más grande del universo es la verdad. Cuando uno ha vivido por muchos años en el engaño de alguna secta, de alguna religión, de alguna filosofía, y te encuentras con la verdad del Señor Jesucristo que dice yo soy el camino, la verdad y la vida, cuando se derrumba todo ese sistema de creencias falsas, de metafísica, de reencarnación, la mentira del catolicismo, la mentira de los santos, cuando todas esas mentiras son derrumbadas por el poder de la verdad, de la palabra de Dios, entonces tú solamente tienes dos opciones: amar esa verdad que te ha libertado, que te ha quitado la venda de los ojos, que te ha llevado a la luz de la presencia de Dios. Y esa verdad tienes que abrazarla. Pero así como tú abrazas esa verdad, tienes que abrazar toda la verdad en tu vida. Porque ¿qué sentido tiene de que tú ames la verdad que se predica en un púlpito, pero en tu casa no ames la verdad? ¿Qué sentido tiene que te dé rabia que digan mentiras en el púlpito, pero que tú mismo se las digas a tus hijos? Que tú mismo se las digas a tu esposa, que tú mismo convivas con la mentira, si verdad y mentira son dos esencias. Mejor dicho, lo único que existe es la verdad, que es la esencia del carácter de Dios, es la expresión del habla de Dios, la verdad. Y lo otro que existe es la adulteración de esa verdad, que es la mentira de Satanás. Y yo no puedo decir que soy de la verdad cuando no practico la verdad al interior de mi hogar, cuando le miento a mi esposa, cuando le miento a mis hijos. Es tan fácil ser místicos y decir que aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es que cerremos nuestros ojos y visualicemos que nos estamos colocando un cinturón. No, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que abraces la verdad, que la verdad sea tu cinturón, o sea, que tú estés ceñido de verdad, que tú seas una persona que no solamente ha sido libertada por la verdad de Cristo, que no solamente conoce y predica la verdad de Cristo, sino que en su vida no hay engaño, en su vida no hay mentira, en su vida no hay ningún tipo de falsedad porque la ha aborrecido. Una persona a la cual puedes llegar a su casa y no tiene nada que ocultar y no tiene nada que esconder. Eso es estar ceñido de la verdad. Y una persona que está ceñida de la verdad no es presa fácil de Satanás. ¿Recuerdan cuando Satanás llegó al cielo de ver a Job y Dios le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Qué estaba buscando Satanás? ¿De dónde acusar a Job? Le pasó lo mismo con el profeta Daniel, a través de unos hombres que le tenían envidia a Daniel porque en él había un espíritu superior y querían buscarlo
buscar algo y se dedicaron a expiarlo en su más profunda intimidad y no pudieron encontrar ninguna falencia, ninguna falla de que acusarlo. ¿Por qué? Porque estaba ceñido de la verdad. Ceñido de la verdad. Ahora, ese cinturón de la verdad, a mí no me gusta mucho la manera como dividimos las cosas, porque todo es parte de un todo. Ese cinturón de la verdad es el que también afirma la coraza de justicia. La coraza de justicia es todo este escudo que protege nuestro corazón. El escudo que protege nuestras emociones, nuestros sentimientos. Dice el versículo número 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué significa estar vestidos de la coraza de justicia? Bueno, yo estoy vestida del Señor Jesucristo. No soy perfecta, no soy perfecta. Todos los días de mi vida tengo que hacer un balance y presentarme delante de Dios y decirle, Señor, yo tengo que arreglar esto. Señor, ayúdame a cambiar esto. Pero yo sé que hay una coraza de justicia impenetrable que me cubre. Y a eso se refiere estar vestido con toda la armadura de Dios, que tú puedas entender más allá de tus propias limitaciones y de los dardos que el enemigo te envía, recordándote tus fallas y tus falencias, que tú puedas tener esa plena confianza en la justicia perfecta del Señor Jesucristo, que es una coraza de justicia sobre nosotros. La coraza de justicia ahí no puede ser la nuestra. Recuerden, esta es la armadura de Dios. Esta no es nuestra armadura. Es la armadura que Dios nos da. Y esta coraza de justicia es la justicia perfecta que el Señor Jesucristo ganó para mí en la cruz del Calvario. Y mi alma y mi corazón y mis afectos tienen que estar aferrados a esa justicia. Esa justicia me cubre. Esa justicia me libra de los dardos del enemigo, de los dardos de culpa, de los dardos de remordimiento. Sí, yo fallo, pero voy ante el Señor, le pido perdón y sé que el enemigo no puede venir a castigarme o a maltratarme, porque tengo una coraza de justicia que Cristo legalmente ganó para mí en la cruz del Calvario y no me puede ser quitada. Vestir la coraza de justicia es tener la firme convicción de que hemos sido justificados por Cristo y que tenemos paz para con Dios. Esa es la coraza de justicia. Cuando se nos cae la coraza de justicia, cuando nos sucede algo malo y comenzamos a pensar que Dios nos está castigando y no que nos está transformando con su disciplina de padre a hijo, sino que empezamos a sentir que estamos mal delante de Dios por algo que hicimos y que ya le pedimos perdón a Dios. La coraza de justicia es la convicción que tengo en la cual descanso de que la justicia de Cristo me cubre. Esa es la coraza de justicia. Ahora dice el versículo 15, el calzado. El tercer elemento dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué significa eso, hermano? Es la manera como vivimos. Alguna vez escuché un devocional que habla acerca de la gran comisión y desglosa cada término. ¿Recuerdan la gran comisión cuando Jesús se le aparece a sus discípulos en Mateo 28 y les dice, toda potestad, o sea, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Y la gran comisión comienza hablando de qué? De autoridad. Toda potestad me ha sido dada, dice el Señor Jesucristo, por tanto, id. Pero entonces este hombre decía que ese id lo hemos relegado única y exclusivamente a los misioneros que son enviados a algún área o algún lugar en particular. Pero que ese id realmente es un id de un tiempo, en una conjugación de un tiempo presente continuo, que significa que nuestra vida, tu vida y mi vida, tiene que ser un constante ir haciendo discípulos.
O sea, que constantemente voy haciendo discípulos. O sea, que el ir y hacer discípulos es una forma de vida del creyente. Que a todo lugar, a donde yo vaya, yo tengo que ir con la convicción de que tengo que hacer esos discípulos. Un segundo. Que a veces abren los micrófonos. Entonces, es un ir continuamente. ¿Qué significa entonces que debemos tener los pies calzados con el apresto del Evangelio de la Paz? Que nosotros debemos estar preparados para predicar el Evangelio en todo momento, en todo momento. Si voy a cine, si voy al supermercado, si voy a una reunión, si voy a mi trabajo, yo tengo que tener una disposición hacia el Evangelio. Esa es la disposición del soldado que va a la batalla. Y esa disposición no puede ser, bueno, este es el día del evangelismo o este es el día de las misiones. No, tiene que ser una disposición continua, continua, continua. Yo admiro mucho a las personas que se levantan en la mañana y le dicen a Dios, Señor, dame un alma para Cristo. Todos debiéramos hacer eso. Yo a veces lo hago. A veces digo, Señor, dame la oportunidad de compartir tu evangelio con alguien. Dame la sabiduría, la astucia, el coraje de llevar tu evangelio a la persona con la que me encuentre en este día. Solamente tú conoces qué va a pasar este día. Tú conoces a las personas con las que me voy a encontrar. ¿De qué manera nos preparamos? Eso es ir con el calzado del evangelio. Eso es ir con la mira puesta en la extensión del reino de los cielos, con la disposición. O sea, eso es lo que es el calzado. O sea, yo salgo, pero salgo con la disposición de predicarle el evangelio a alguien, al señor del taxi, al señor del bus, a mi compañero, pero tengo que ir con esa disposición. Ese es el calzado del apresto del evangelio, es decir, el estar dispuesto a predicar el evangelio. Y debemos invertir en eso, esfuerzo, debemos invertir preparación, debemos invertir oración, pedirle al Señor, déjame compartir el Evangelio, ayúdame a hacerlo, quita la cobardía, quita la indiferencia, quita la pereza. Eso es estar descalzo. Cuando caminamos por la vida sin que nos importe cuántas almas perdidas nos encontramos, eso es ir descalzo por la vida. Somos creyentes, tenemos el Evangelio, tenemos la salvación, tenemos personas perdidas delante, nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque estamos descalzos. No tenemos puesto el calzado del apresto del Evangelio de la paz, del apresto del Evangelio de la paz. Y no crean que ese apresto del Evangelio de la paz se refiere a que usted va a tener paz cuando predica el Evangelio. No, 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 no. El Evangelio de la paz se refiere al Evangelio a través del cual Dios hace paz con los hombres. A eso se refiere el Evangelio de la paz. No se refiere a que usted tiene que ir pacíficamente esperando que usted predique el Evangelio y no le va a pasar nada, antes lo van a aplaudir. No, 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 no. Usted tiene que ir con mansedumbre, usted tiene que ir con humildad, usted tiene que predicar con claridad y usted tiene que predicar con amor, como si Dios estuviera rogando a través de usted, reconcíliate con Dios. Ese es el espíritu del verdadero evangelista, un espíritu humilde que le ruega al pecador, por favor, reconcíliate con Dios. Sí, pero eso no siempre va a resultar en dos personas abrazadas fumando la pipa de la paz. No, eso puede resultar en un conflicto. Así que cuando dice el calzado del Evangelio de la Paz, no se refiere a que siempre vamos a tener muchísima paz cuando estemos predicando el Evangelio. No, se refiere a que a través de ese Evangelio el hombre y Dios entran en un estado de paz. El hombre y Dios hacen la paz única y exclusivamente a través del Evangelio. Bueno, pasemos entonces al versículo 16. Pasemos entonces al versículo 16 y dice, y calzados los pies, perdón, al versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El escudo de la fe era un elemento protector, el elemento más grande de todo
El uniforme del soldado romano era el elemento más grande porque ellos lo colocaban para protegerse, protegían cabeza, protegían tronco y aun cuando juntaban todos sus escudos, hacían una barrera protectora inexpugnable. Entonces, el apóstol Pablo se inspiró en eso porque creo que la fe es lo más grande, ¿cierto? Y el escudo de la fe implica que el ataque del enemigo siempre será para hacernos dudar de Dios, para hacernos dudar de su amor, para hacernos dudar de su salvación, para hacernos dudar de su beneplácito. Recordemos todo lo que el apóstol Pablo escribió acerca de cómo Dios nos escogió, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Dice según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Eso quiere decir que Dios se gozó al escogernos en Cristo Jesús, que Dios nos ama, que Dios se complace en nosotros, porque Él hace su obra santificadora en nosotros y nos ve en Cristo Jesús como hijos suyos. Entonces, el enemigo quiere destruir eso. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús se bautiza en el río Jordán? Hay una voz en el cielo que dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual tengo deleite. Esa es la frase con que Jesucristo recibe y inicia su ministerio en la tierra. Esa es la palabra clave, esa es la sentencia divina que va a sostener el alma del Señor Jesucristo en medio de toda esa gran tribulación que va a vivir, en medio de todo el Calvario. Esa es la palabra. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Inmediatamente que él recibe la palabra, lo que el enemigo busca es arrebatar del corazón de Jesús esa certeza de que Él es el Hijo amado. Y por eso cada vez que lo tienta, le dice, si en verdad tú eres hijo de Dios, entonces ordena que estas piedras se conviertan en pan. Si en verdad tú eres hijo de Dios, tírate de aquí que los ángeles te van a recoger. Si en verdad eres hijo de Dios, debes poseer todos los reinos del mundo que a mí me han sido dados. ¿Qué es lo que le quiere quitar el diablo a Cristo? La certeza y la convicción de que Él es el Hijo de Dios amado y que el Padre no está bravo con Él, sino que se deleita en Él y que no importa la circunstancia adversa que esté atravesando, Él es el Hijo amado de Dios. Y eso es lo que nosotros somos, esa es la verdad más grande. De tal manera Dios nos amó que entregó a su Hijo único para que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Y somos hijos de Dios y hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, escogidos de Dios para ser adoptados como hijos suyos. Toda esa verdad tiene que ser protegida. Toda esa verdad tiene que ser creída, toda esa verdad tiene que ser abrazada. Ese es mi escudo y esa es mi fe. De tal manera que en el día de la angustia, en el día de la tribulación, cuando el enemigo comienza a susurrar, Dios te ha abandonado, Dios bendice a todos menos a ti, algo está mal contigo. Cuando comienzan esos dardos de fuego, deben chocar con el escudo de la fe. El escudo de la fe en el cual Dios me ha dicho, yo soy su hijo en Cristo Jesús. Y nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios. El escudo de la fe es todo lo que Dios ha dicho de nosotros en su palabra. Y los dardos de fuego del enemigo son todas las mentiras que llegan a nuestros pensamientos cada día en circunstancias difíciles. El escudo de la fe son todas aquellas convicciones que yo puedo adquirir de este libro, de esta palabra. Si nos dedicamos a repasar todo lo que Dios ha hecho con nosotros, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, entonces aquellos pensamientos de miseria, de soledad, de abandono, de ser inadecuados, de no valer nada. Todos esos sentimientos, todos esos pensamientos, tenemos que entenderlos, son dardos de fuego del enemigo. ¿Contra qué deben chocar? Deben chocar contra el escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo de la fe? Lo que la Biblia dice.
lo que Dios dice que yo soy. Eso es lo que yo tengo que creer por encima de todas las cosas. Yo tengo que creerle a Dios, no tengo que creerle al diablo. Mi autoestima, mi autoconfianza, mi valía, mi mente y mi corazón tienen que estar cimentadas en lo que la Biblia dice que soy yo en Cristo Jesús. Ese es el escudo de la fe. Y yo tengo que tener ese escudo puesto todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida tengo que tener puesto ese escudo. Vamos al versículo 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación, el apóstol Pablo se inspiró en este casco que usaban los soldados romanos para guardar los órganos vitales del cerebro, de la cabeza, de un golpe. Son las piezas que protegían las partes más vulnerables del ser humano. Y es que por aquí, por la mente, es por donde entran también los malos pensamientos, las dudas, los temores, las angustias. Todo comienza ¿por qué? Por malos pensamientos. El yelmo de la salvación protege al creyente con toda la doctrina de la salvación en tu mente y en tu corazón. Toda la doctrina de la salvación. Somos perdonados, somos limpiados, somos purificados, somos regenerados, somos llamados, somos escogidos, somos amados de Dios, somos protegidos por Dios, somos especial tesoro para Dios, somos libres, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios, somos salvos. Todo lo que implica ser salvo, todo eso tiene que gobernar mi mente. Pero allí en la mente es donde se da el campo de batalla. Por eso dice, pónganse el yelmo de la salvación. Estudiemos estas doctrinas, meditemos en estas doctrinas, pensemos cada día en todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y todo lo que nosotros somos. Ese es el yelmo de la salvación. Cuando vengan los pensamientos negativos, destructivos, de incredulidad, de miedo, esos pensamientos deben chocar con ese escudo. Entre más meditamos en todo esto de la doctrina bíblica de la salvación, entre más meditamos en lo que nosotros somos en Cristo Jesús, más fuertes somos, digamos que más fuerte es la armadura que se forja alrededor nuestro, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo se inspiró en la espada para mostrarnos que el arma ofensiva de la batalla espiritual es la palabra de Dios. Tenemos que memorizar palabras, tenemos que memorizar versículos bíblicos, tenemos que aprender a orar con la Biblia para que nuestra oración tenga autoridad, para que nuestra oración tenga poder, para que nuestra oración no sea un cúmulo de decretos humanos como hacen los metafísicos. No, nuestra oración tiene que tener el poder y la autoridad de Dios porque tiene que ser expresada con las mismas palabras de Dios. Nosotros tenemos, decía un gran escritor, Martin Lloyd Jones, escribe un libro que se llama Depresión Espiritual. Y él dice que nuestra alma se revela contra Dios. Nuestra alma se revela contra Dios a diario. A diario nos sentimos solos, a diario nos sentimos abandonados, a diario sentimos miedo, que es lo contrario de la fe. A diario sentimos desaliento, ganas de tirar la toalla. Nuestra alma se revela. Y este hombre dice que nosotros tenemos que pelear una batalla en nuestro interior por nuestra propia alma y que nosotros tenemos que predicarle la palabra de Dios a nuestra alma. Y él se basa en el Salmo número 42, donde el salmista pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. O sea,
El salmista dice, usted cuando está en confusión, cuando está en angustia, cuando está en estrés, usted tiene que hablarle a su alma, usted tiene que hablarle a su mente, usted tiene que enderezar su propia vida con la palabra de Dios, tomar la palabra de Dios y predicarle al alma. No temerás. Cuando contra ti se levante guerra, estarás confiada porque Dios te esconderá en su tabernáculo. Tú tienes que predicarle al alma la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu. Es la espada del Espíritu. A veces nos dedicamos a tirarle la palabra de Dios a las demás personas, pero a veces es nuestra alma la que necesita que le prediquemos. Es nuestra alma la que se tiene que convertir a Dios todos los días. Tu alma se tiene que convertir a Cristo todos los días. Y no hay poder más grande para convertir el alma a Cristo que la propia palabra del Señor. Pero tenemos que usarla como quien usa una espada. La espada se saca de la vaina y se ataca al enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Recuerden, no es para meterse con la gente, no es contra carne y sangre, huestes espirituales de maldad, dardos del enemigo, acechanzas de las tinieblas. Todo eso se combate ¿con qué? Con la palabra de Dios. ¿A dónde quiere llegar el enemigo? Miren la armadura. Si ustedes miran la armadura, ustedes sabrán qué es lo que quiere el enemigo. Aquí está la armadura, tiene un casco dice el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Se me olvida siempre esa palabra, el yelmo de la salvación. Aquí hay un yelmo, ¿cierto? Aquí hay un escudo. Entonces nos damos cuenta, oye, por lógica, el diablo quiere llegar a nuestra mente, quiere llegar a nuestros pensamientos con sus artimañas. Él quiere el control de nuestros pensamientos, llenarnos de duda, de miedo, de temor, de angustia, de lujuria, de laxivia, de avaricia, de odio, de resentimiento. Él quiere llegar ahí, porque cuando llega ahí a la cabeza y comienza a meter esos pensamientos, luego los pensamientos bajan al corazón. Entonces miren que la armadura es un escudo grande que protege que los órganos internos del ser humano, nuestros afectos, nuestras emociones. ¿A dónde quiere llegar el enemigo? Ahí. Llevarnos a la desesperación, llevarnos a la desesperanza, a la tristeza, a la amargura, al resentimiento, a la rabia, al miedo, al enojo. Allá es donde nos quiere llegar. Pero ¿qué nos ha dado Dios? Nos ha dado esta armadura, esta armadura. Ahora, hasta ahí todo parece un poco complejo. Ay, bueno, ¿y cómo hago yo? ¿Me pongo el yelmo, me pongo el escudo? No, hermano. Eso es un todo que tenemos en Cristo Jesús. Creo que la forma más sencilla de decirlo es como el apóstol Pablo lo dice en el versículo 18. El apóstol Pablo es un escritor muy claro, muy prolijo, muy puntual. Él no deja cosas en el aire y él ya hizo esa descripción de todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Y dice, ¿cómo nos las ponemos todos los días? O sea, ¿cómo nos ponemos todos los días esa armadura? ¿Cómo nos las ponemos? Yo pienso que la clave de cómo nos las ponemos en términos prácticos, para que no quedemos así con un sentimiento de misticismo, ¿será que hago como nos enseñaron en el pasado, que visualizamos que nos estamos poniendo el casco, visualizamos que estamos poniéndonos el cinturón? No, 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 esto no es de visualización, esto no tiene nada que ver con la metafísica. La armadura de Dios es el poder de Dios cubriendo nuestras vidas. La armadura de Dios es el mismo Cristo. Cristo en nosotros, o sea, yo busco a Cristo, mi vida está en Cristo, Él es mi armadura, Él es todo. Mire lo que dice, quiero que tomemos como la idea de lo que el apóstol quiere decir ahora en palabras simples, en palabras sencillas. ¿Qué es batalla espiritual? ¿Qué es la armadura de Dios? Mire, quiero que leamos desde el 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya comienza a hablar en términos claros. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hay que tomar? La palabra de Dios, versículo 17. Versículo 17, y tomar la palabra de Dios. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu.
Esta es la armadura. Esta es la armadura. Cristo es la armadura. ¿Cómo tomo yo toda esta armadura? ¿Me dedico a visualizar, a interpretar cada parte de la armadura? No. Dice, tomemos la palabra de Dios y oremos en todo tiempo, con toda súplica y oración. Esa es la armadura de Dios. Yo tomo la palabra de Dios. Yo comienzo a pelear en oración con la palabra de Dios contra mis temores, contra mis angustias, contra mis problemas, contra todas las acechanzas. Comienzo a predicar la palabra de Dios a mi alma, a mi vida. Y comienzo a orar. Dice, tomo mi Biblia. Qué sencillo, hermano. Es sencillo, no hay nada que usted pueda decir, pero es que no entendí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hombre, hermano, lo que usted tiene que hacer es agarrar su Biblia todos los días, comenzar a leerla y orar con esa palabra de Dios. Hay que aprender a orar con la palabra de Dios. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, toma la palabra de Dios, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Esa es la armadura de Dios. Tomo la palabra de Dios, tomo el poder de Dios, me fortalezco en el Señor. Es una vida centrada en oración, una vida que toma decisiones, una vida que rompe con compromisos que le impiden hacer lo que es esencial, lo que es importante, buscar al Señor, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice, velando en ello con toda perseverancia. No, perdemos la armadura cuando nuestra oración es fluctuante. Estoy llorando más, estoy llorando menos. No, cada día tenemos que orar más. Cada día tenemos que desarrollar la habilidad de orar. Cuando vas en tu trabajo, cuando vas en el bus, cuando vas manejando, la oración debe ser parte de tu vida como la respiración. Y tu mente y tu corazón tienen que estar llenos de la palabra de Dios. Es así de simple, es así de sencillo. Ahora, el apóstol Pablo nos dice los motivos de la oración. Dice, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, súplica por todos los santos. Hay que orar por la iglesia, hay que orar por los hermanos que sufren, hay que orar por los hermanos que son atacados, hay que orar por los hermanos que sirven en la congregación, hay que orar por los pastores, hay que orar por los ministros de Cristo. Mire lo que dice, y por mí, versículo 19, el apóstol Pablo está pidiendo oración. Aunque él mismo se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza, él dice, oren por mí. Oren por mí. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Tenemos que orar por los que predican el Evangelio. Tenemos que orar por los pastores. Tenemos que orar por los misioneros. Tenemos que orar por los evangelistas. Tenemos que orar por aquellos hermanos que tienen ese coraje, que tienen ese valor, que tienen ese llamado, para que sean llenos de poder y para que hablen con denuedo el evangelio. Esa tiene que ser una de las causas principales, de las peticiones principales en la oración. Por supuesto, tengo que orar por mis problemas, por mis necesidades, por todo. Tenemos una cantidad de modelos, el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro dice, primero que el nombre de Dios sea santificado y segundo que el reino de Dios venga a la tierra. Y eso es orar por la gloria de Dios, orar por el evangelio de Dios, orar porque la palabra de Dios llene la tierra, orar por la extensión del ministerio de la palabra de Dios. Sus oraciones son muy importantes, hermano, muy importantes para la extensión del reino. De hecho, las oraciones de cada uno de ustedes por este ministerio son muy importantes. La oración de cada uno de ustedes por mi vida es muy importante. La oración ha hecho la diferencia en todas las cosas. La oración hace la diferencia. Los ministros que predican la palabra de Dios fielmente son atacados. Son atacados. Sufren. Hay que orar por los ministros. Hay que orar por los siervos de Dios. Si tú no has sido llamado a la predicación, tú has sido llamado a la oración, porque todos somos del ejército de Dios. Todos tenemos que orar, todos tenemos que clamar.
todos tenemos que hacer la batalla espiritual. ¿Y qué es la batalla espiritual? Es orar sin cesar por la iglesia, por el avance del evangelio. Bueno, finalmente el apóstol Pablo se despide. En el versículo 21 al 24 hay una conclusión para la carta. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, al cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Amén.